Ok, pero dice aquí en versículo 7, ya hemos leído, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ahora tiene un poco más de sentido porque el autor está citando esta versión que nos dice Masa Meriba, porque ni siquiera está mencionando un lugar, está citando dos instancias que ellos tienen que tener presente en la mente. Entonces, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Wow, imagínate si Dios dice esto para ti. Siempre andas vagando en tu corazón. Wow, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira. ¿Dios tiene ira? Parece que sí, dice aquí. Por tanto, juré en mi ira. No solamente tiene ira, sino que juró en su ira. No entrarán en mi reposo. Ok. Capaz que esto suena un poco anticlimáctico para algunos de ustedes. Es como, ok, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que yo sé acerca del reposo? ¿Algo? Bueno, ¿qué? ¿Cómo es un descanso, ¿cierto? Ya. ¿Y cuál es la expectativa del pueblo de Israel en cuanto al reposo? Muchas veces en el Torah, o sea, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Dios está hablando acerca del reposo. Pero veamos lo que dice, solamente vamos a leer una referencia que es rapidita en Josué 1. Moisés lo dijo varias veces en el Pentateuco, pero leamos en Josué 1, ellos están al punto de entrar en la tierra prometida. Y ustedes se acuerdan de la historia, Moisés prometió a 2 tribus y media que ellos se pueden quedar de este lado del Jordán, mientras los demás van a tener la herencia en el otro lado del Jordán. Pero Josué está animando al pueblo justo antes de entrar en la tierra. Y Josué 1, versículo 12, dice: también habló Josué a los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. O sea, la idea era que la tierra iba a ser un lugar de reposo. Entonces vamos a continuar leyendo Josué 1:14. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces, cuando el pueblo de Israel está al punto de entrar en la tierra prometida, ellos están al punto de entrar en un lugar geográfico, en una tierra, pero también están al punto de entrar en el reposo de Dios. Así hablaba Moisés. Así hablaba Moisés. Hay muchas otras referencias en el Pentateuco que dicen que Dios les va a llevar en el reposo. Entonces, dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando Dios está hablando de esto, hay más de un significado. Pero vamos a ver, el autor del libro de Hebreos va a desarrollar esto para nosotros. Entonces vamos a ver qué es lo que el texto dice. Versículo 2, volvemos a Hebreos 3 y vamos a continuar leyendo en versículo 12, 12. Entonces dice el autor:
ahora viene el comentario. Él acaba de citar Salmo 95, de 7 a 11, y ahora viene el comentario. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. Entonces, esto es el comentario de lo que él acaba de escribir antes, pero estos dos versículos son parte de esta segunda advertencia. Acuérdense, la primera advertencia era que no nos deslicemos, que no nos vayamos a la deriva y que no descuidamos el mensaje de la salvación. La segunda advertencia tiene que ver con la incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, ¿cierto? Para apartarse del Dios vivo. Antes, versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces parece que esta audiencia original, parece que incluso algunos de ellos, vamos a leer un poco algunos versículos después, parece que algunos de ellos incluso habían dejado de congregarse. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ellos se juntaban, todo el mundo sabía que esto era una iglesia, pero cuando ellos se juntaban, hubo un peligro de que ellos iban a ser reconocidos y que esto iba a ser, que todo el mundo iba a saber que ellos son cristianos. Y acuérdense que ellos están pensando, ¿será que queremos confesar que somos cristianos o será que queremos escondernos y decir que solamente que somos judíos? Entonces, algunos de ellos habían dejado a ir a la iglesia. Entonces, el autor está exhortando, por favor, no dejen de congregarse. Y dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. La idea era, ellos se juntaban cada día en estos días. No sé si a algunos de ustedes les parece que hoy, cada domingo, no sé, cada domingo, ¿por qué tengo que ir a la iglesia cada domingo? Pero algunos de ellos se congregaban cada día y el autor dice, no dejan de congregarse, no dejan de congregarse para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es muy bueno que los hermanos se juntan para que puedan ser fortalecidos en el Señor. Versículo 14 del mismo capítulo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y otra vez él va a leer el Salmo, porque dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcaos vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16. ¿Quién fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahora, ¿qué pasó en Egipto? No vamos a leer todo el Éxodo para refrescarnos, pero ¿qué pasó en Egipto? Ellos vieron tantos milagros. Si Moisés es la persona que tiene más milagros recordados, por lo menos 42 milagros que fueron escritos dentro de la Biblia, entonces esto es una generación que vio tantos milagros, tantos señales. Entonces, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo Dios, él, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, la primera advertencia era como un barco que se iba a ir a la deriva. La segunda advertencia, ya vemos cuerpos muertos como sembrado en todo el desierto. Las imágenes cada vez se van aumentando. Entonces, esta segunda advertencia un poco más profunda. Ellos no entraron en el reposo de Dios. Ellos murieron en el desierto. Sus cuerpos se pudrieron allá en el desierto.
ellos no entraron en el reposo de Dios. Entonces, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo diferente de ser cristiano? No sé si algunos de ustedes han pensado en algún momento, bueno, conocemos a gente musulmán, conocemos a personas hindú, conocemos a muchas personas de muchas diferentes religiones. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros diferentes? ¿Por qué el cristianismo? ¿Por qué nosotros somos diferentes? Y bueno, una de las cosas que es diferente en cuanto al cristianismo es que es la gracia. No hay ninguna otra religión que dice la salvación viene por gracia. Todas las otras religiones, incluso en el Corán dice tienes que hacer tal cosa, tienes que orar 5 veces al día, tienes que ir a hacer un peregrinaje, los hindús y todos ellos tienen que meditar, tienen que hacer cosas, son religiones basadas en obras. Cada uno de ellos tiene que hacer algo, pero solamente Jesucristo es quien dice, tú eres salvo por gracia. Tú eres salvo por gracia. No tienes que hacer nada. De hecho, no puedes hacer nada. No hay nada que tú puedes hacer para merecer la salvación. Es por gracia. Yo te digo que tú eres digno, que tú eres hijo o hija del Dios viviente. Somos coherederos con Jesucristo y esto por gracia. Es un regalo gratis. Nosotros no lo merecemos. Y esto es lo que Dios nos ofrece con este reposo. Porque Él está hablando de este reposo, pero esto es algo que está disponible para nosotros. Leemos Hebreos 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, ¿cuál es el problema? La promesa todavía está disponible. Nosotros todavía tenemos esta promesa. Nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos esta promesa de entrar en el reposo. Nosotros tenemos otras palabras que usamos. Nosotros hablamos de ir al cielo y hablamos de la salvación y todo. Pero aquí, en este momento, el autor está usando el reposo para hablar acerca de la salvación. Tenemos la promesa de entrar en el reposo de Dios, que representa la salvación y mucho más, pero temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros hoy día, en el año 2020, también se nos ha anunciado las buenas nuevas. Jesucristo murió y en el tercer día resucitó y después se sentó a la diestra de la majestad y quiere que nosotros seamos con Él. Esto es la promesa, nosotros tenemos esta oportunidad de estar con Él. Pero tememos que no sea que no lo alcancemos. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio. Acuérdense que la palabra evangelio en griego significa buena nueva. Entonces aquí simplemente tenemos la traducción. A nosotros se nos ha anunciado el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los que salieron de Egipto, los que vieron todos los milagros de Dios, no les aprovechó para nada. No los aprovechó para nada. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Le faltó fe. Por los que hemos creído, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.
Y versículo 4. ¿Quién puede leer Hebreos 4:4? Y 4:4 y 4:5. 4:4 y 4:5. Dice, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Uh-huh. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Dónde dice esto? Génesis, ¿cierto? Entonces, como parece medio chistoso. Y en cierto lugar, claro, en cierto lugar, Génesis 2:2, dice, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces, es muy importante que nosotros podemos darnos cuenta que cuando Él está hablando del reposo, Él está hablando de verdad, Él está hablando de tres cosas. El reposo que Dios instituyó y la razón por qué los judíos estaban celebrando el sábado o el Shabbat fue porque Dios reposó en el séptimo día. En el séptimo día Dios descansó de todas sus obras. Entonces, de ahí en adelante los judíos celebran cada 7 días, ellos descansan. Pero también tenemos un reposo, un descanso que Dios quiso dar a su pueblo, del cual Él estaba hablando en el Pentateuco acerca del reposo y que leímos en Josué 1:13 y 14. Y Josué estaba hablando de que el pueblo de Dios estaba al punto de entrar en su reposo, ¿cierto? Entonces tenemos el reposo como de descanso que Dios instituyó. También tenemos un reposo que es un reposo de preocupaciones. Porque una vez que ellos entraron en la tierra, ya tenían la tierra, ya estaban establecidos, hubo un descanso. Ellos no tenían la preocupación de qué vamos a comer y qué vamos a tener agua, porque esto fue una preocupación para ellos. Tanto que les costó entrar en la tierra prometida, esta preocupación de la agua. Entonces, hay un reposo que tiene que ver con descanso físico, hay un reposo que tiene que ver con el descanso de preocupaciones, pero aquí esta promesa del cual el autor de Hebreos está hablando del descanso espiritual, porque viene un momento cuando el autor de Hebreos está hablando del reposo, él está hablando claramente de la salvación. Está hablando de la salvación que nosotros podemos alcanzar cuando creemos en Cristo. Entonces, esto tiene que ver con un descanso espiritual, un reposo, pero un reposo espiritual. Entonces, no sé cuántos de ustedes tienen preocupaciones, tienen cosas inquietudes, están abrumados, pero Dios tiene una invitación para ustedes. Él dice, yo quiero que ustedes puedan entrar en mi reposo. Dios está ofreciendo esto para ustedes, para cada uno de ustedes. Dice aquí, aún la promesa de entrar en su reposo permanece. Esta promesa todavía permanece. Entonces, esto está disponible para ustedes. Al buscar al Señor, nosotros podemos entrar en su reposo. Entonces, voy a llegar hasta versículo 14 y ahí vamos a descansar por hoy. Entonces, estamos en versículo 6. Por lo tanto, ¿qué significa por lo tanto? Es una palabra, bueno, son 3 palabras, no solamente una, son 3 palabras, que significa que el autor dijo algo y ahora por lo tanto, o sea que hay una conexión. Entonces, ¿qué es lo que hemos leído hasta aquí? Hemos leído acerca del reposo. Versículo 6, por lo tanto,
puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. O sea, Dios otra vez determinó un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por favor, por favor, por favor, no se aparten. Estoy segura que puede ser que tienen muchas preocupaciones. Estoy segura que hay muchas cosas que son atractivas fuera del cristianismo. Por favor, no lo hagan. Por favor, entran en su reposo. Versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ok, aquí ya hemos dicho que Isaías, que su nombre significaba, era bastante parecido con el nombre de Jesús, ¿cierto? Era como más o menos el mismo nombre, muy, muy parecido. Josué también no es el mismo como Isaías, no es el mismo como Jesús, pero también en hebreo la diferencia entre Jesús y Josué es muy, muy, muy parecida. De hecho, el nombre Josué, traducido en griego, es Jesús. Y si alguien de ustedes tiene el Nuevo Testamento en griego, ustedes pueden leer aquí Hebreos 4:8, no dice Josué, dice Jesús. Aquí en Hebreos 4:8 no dice Josué, dice Jesús. Pero claramente está hablando de la persona que nosotros conocemos como Josué, porque está hablando de este mismo personaje. Pero en griego, Josué en griego es Jesús, que también es Jesús en griego, es Jesús. Entonces el autor hace aquí algo muy interesante, que es Pablo hizo algo parecido. Voy a leer súper rapidito en 1 Corintios capítulo 15. Pablo hace algo parecido, y bueno, él lo hace bastante veces. Pero en 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y en Corintios Pablo está comparando a Jesús con Adán, pero no dice simplemente ya Adán era así, Jesús era así, sino que dice el primer Adán y después el postrer Adán. Aquí está haciendo la misma comparación. Josué sería el primer Jesús y ahora el último Jesús. Tiene como está haciendo esta comparación. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Porque si Josué, versículo 8, Hebreos 4:8, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, o sea, para nosotros. Porque Él, que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. O sea, todavía falta un reposo, todavía falta entrar en el reposo. El reposo está disponible para todos ustedes, pero todavía falta entrar en el reposo. Y lo que esto quiere decir es que solamente Dios sabe. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios sabe qué es lo que hay dentro del corazón de cada uno de ustedes. Solo Dios sabe. Nosotros deberíamos esforzarnos para no padecer como estos, para no
para entrar en su reposo. Porque estas personas que salieron de Egipto, nadie que tenía más de 20 años, ¿hay alguien aquí que tiene menos de 20 años? ¿Ok? Entonces, piensa en eso. Todos aquí que tienen más de 20 años han visto, si Dios, lo que pasó con ellos, todos ellos salieron, vieron las obras de Moisés y todos ellos decidieron de desobedecer. Ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Entonces, ¿cómo será la decisión de nosotros? ¿Qué sucederá con nosotros? Nosotros tenemos la oportunidad de entrar en su reposo, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces, quiero dejarles con esto para que ustedes puedan pensar en esto. Nosotros tenemos el reposo de Dios, está disponible para nosotros. Un reposo físico, un reposo emocional y un reposo espiritual. Esto es disponible para nosotros, pero nosotros tenemos que esforzarnos para entrar en este reposo. Entonces piensan en esto y nosotros vamos a cerrar en oración. Papito, muchas gracias por todo y nosotros queremos agradecerte por esta noche. Gracias por el tiempo que nosotros pudimos pasar contigo. Señor, te pido que tú abres nuestro entendimiento para ti, Señor, para que nosotros podamos conocerte, para que nosotros podamos tener más intimidad contigo. Y Señor, te pido para cada persona que está aquí hoy, te pido, Señor, que tú puedes fortalecernos para que nosotros podamos entrar en tu reposo, para que nosotros podamos permanecer en ti, Señor, sin mancha, sin tacha, perfectos para ti, Señor. Señor, queremos presentarnos como una ofrenda de olor grato para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.